Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea al Cordero Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Posiblemente usted vaya a escuchar el día de hoy el mensaje más sensacional de su vida. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Gracias, Señor. Vamos a prepararnos por ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar ahí en los versículos 8 y 9. Hoy vamos a iniciar una nueva serie a la cual le hemos intitulado Bástate mi gracia. Y los hijos de Dios repetimos, bástate mi gracia. Vamos a iniciar esta serie de unos 3, 4 mensajes de la palabra de Dios. Y yo quiero que tú y usted se apropie de esta enseñanza de la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y nos dice en este par de versículos, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a prepararnos con este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu profunda misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Pero sobre todo gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido absolutamente todo lo que ser humano pueda recibir en este planeta. Gracias te damos por la vida, por la salud, por la salvación de nuestra alma, por la liberación. Y gracias por tu gracia, por tu favor inmerecido que tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Padre precioso, que hoy te vuelques en nosotros, te derrames en nosotros, que la presencia eterna de Jesucristo, Dios Todopoderoso, llene cada área de este templo mientras anunciamos y proclamamos y enseñamos tu santa y preciosa palabra. Que ninguno de nosotros salgamos ni nos retiremos siendo los mismos, sino que seamos transformados por tu poder. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén. Gracias, Señor. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo, Dios Todopoderoso, Dios eterno. Siendo las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 de mediodía y de Canadá, siendo las 5 de la tarde hora del Reino Unido y 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 7 de la noche hora de Jerusalén.
transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Estamos transmitiendo a través de Televisión Mundial, Radio Televisión Cristiana e Internet Televisión, su programa, el cual dice a mis espaldas, La Palabra Viviente. Hoy con esta serie a la cual hemos intitulado por razones explícitas e implícitas, Bástate mi gracia. Y nos dice el contexto de la palabra de Dios a partir del versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y los hijos de Dios repetimos, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea Jesucristo. Yo quisiera que meditáramos en algunas porciones de este pasaje de la palabra de Dios. Y obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a su persona. Alguien diga, el apóstol Pablo se está refiriendo a su persona. Y dice él que no me conviene gloriarme. Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. Y luego no declara claramente si fue estando él en su cuerpo de carne o fue en el espíritu. Pero dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y eso nos habla de que hay 3 cielos. El primer cielo que es el firmamento que vemos. Segundo cielo, que es donde se encuentran los planetas, las estrellas, etcétera. Tercer cielo, la morada de Dios. Entonces dice que fue arrebatado hasta la morada de Dios. Y también nos dice que por causa de que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón en su carne, es decir, una enfermedad. Y los hijos de Dios, repetimos, el apóstol Pablo tenía una enfermedad. No sabemos qué enfermedad tenía el apóstol Pablo. Creemos que el apóstol Pablo tenía una infección de los ojos, algo que le escurría pus de sus ojos continuamente y
eso lo hacía detestable ante la vista de los demás. ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo tenía una infección de los ojos? Por la carta a los Gálatas, donde nos dice que los Gálatas se querían sacar los ojos para dárselos al apóstol Pablo, para que él pudiera ver. Bueno, algunos de ustedes no se han sacado los ojos, pero se han sacado la sangre para dársela a este humilde siervo del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Dele un aplauso y gloria al Señor Jesucristo. O sea que a esta iglesia yo nada más no la tengo en mi corazón, también la tengo en mi sangre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bien, entonces dice la palabra de Dios. Realmente no sabemos de qué estaba enfermo el apóstol Pablo. Creemos que era eso, pero nadie fue amigo de Pablo ni nos dice claramente de qué estaba enfermo el apóstol Pablo. Quizá tenía otra enfermedad, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no se sanaba. Y los hijos de Dios decimos, no se sanaba. Y no se sanaba, y no se sanaba, y no se sanaba. Y dice que 3 veces le pidió a Dios que lo sanara y Dios no lo sanó. Sino que le dijo, bástate mi gracia. Esto está muy claro para que de vez en cuando que nosotros nos enfermamos y no nos aliviamos, pensamos que Dios ha faltado a su promesa. Dios no ha faltado a su promesa. El apóstol Pablo estuvo enfermo y no se aliviaba, y no se aliviaba, y no se aliviaba. Y 3 veces por lo menos le pidió a Dios que lo sanara, y mismas que no fue sanado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender de este pasaje de la palabra de Dios? Bueno, una cosa muy interesante, que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Le dijo, te basta mi gracia. ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Qué es lo que te basta a ti? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? La gracia de Dios. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace falta? La gracia de Dios. ¿Qué es lo único que necesitamos? La gracia de Dios. Es todo lo que nos hace falta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y entonces nos sigue diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Esto está tremendo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga, ¿quién de ustedes y yo nos vamos a gozar en las debilidades? ¿Quién se va a gozar en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias? Pues nadie. Pero si nos basta su gracia, entonces sí. Y los hijos de Dios decimos entonces sí. Si con su gracia nos es suficiente, bueno, pues entonces sí, nos gozaremos en todo esto, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, etcétera. Y hoy vamos a hablar del Dios de toda gracia. Vamos a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Una cosa más respecto a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. En el versículo 9, en la King James, dice, de buena gana me gloriaré en mis enfermedades. O sea, no solamente en mis debilidades, en mis enfermedades, dice King James. Esto viene del griego asteneia, de donde viene la palabra debilidad o enfermedad, donde viene la palabra astenia, cansancio. Entonces, de buena gana me gloriaré en mis asteneias, en mis debilidades, en mis enfermedades, en mis cansancios. Bien, vamos a 1 Pedro 5, un poquito más adelante.
Hebreos, Santiago, 1 Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dos cosas importantes, por lo menos en este pasaje del 10 y 11 de 1 Pedro 5. Número uno, el Dios de toda gracia, que es de lo que estamos hablando aquí. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Atención lo que sigue a continuación. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Vamos a repetir eso. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Nadie queremos sufrir. Pero dice la palabra de Dios, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso quiere decir que mientras estemos en la tierra, pues vamos a tener un poco de padecimiento. Un poco de padecimiento que no queremos. No queremos enfermedades, no queremos problemas, no queremos dificultades, angustias, problemas económicos, problemas conyugales, problemas familiares. No queremos ningún problema, pero dice la palabra de Dios que los problemas son inherentes, consustanciales al ser humano. Entonces, mientras estemos en la tierra, vamos a padecer un poco de tiempo. ¿Entendido? Después de ese poco de tiempo, dice el Señor en su palabra, Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Oiga usted que este apóstol San Pedro no es al parecer el mismo de Hechos, del Evangelio, porque si tú ves al apóstol Pedro del Evangelio, pues vas a ver que era un Pedro tosco, un Pedro pues aventado, un Pedro que se medio desnudaba para pescar, y eso nos hace pensar que era un hombre medio desbaratadón, ¿verdad? Sin embargo, algo le pasó a Pedro, y eso que le pasó a Pedro es lo mismo que te puede pasar a ti, y lo mismo que me ha estado pasando a mí, que es que Dios te transforma. Dios te transforma de lo que tú eras a lo que tú estás siendo ahora y lo que tú vas a hacer. Dios nos transforma por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos al Pedro del Evangelio, vemos al Pedro de Primera de Pedro, pues nomás no nos checa. Nos vemos a un Pedro totalmente transformado. Este Pedro totalmente transformado fue por el poder del Espíritu. La otra cosa que vamos a ver aquí es que el Pedro del libro del Evangelio era un Pedro joven. Aquí estamos viendo a un Pedro mayor, un Pedro mayor. Entonces también los años, pues algo se le pega a uno con los años. Y más se te pega con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Y es que las aflicciones, como dice por ahí la carta de Santiago, también las aflicciones tienen por objetivo producir en nosotros carácter, producir en nosotros virtud, producir en nosotros un fortalecimiento y un establecimiento, algo que no te lo da necesariamente la edad, te lo da la palabra de Dios, te lo da el obedecer la palabra, te lo dan las tribulaciones, las aflicciones, te lo dan. Tú no eres la misma persona que eras antes de recibir a Jesucristo. Tú no eres la misma persona que tú eras el día de ayer, ni el día de antier, ni el día de anteayer. Tú eres una otra persona. ¿Por qué? Porque las aflicciones nos transforman. Los problemas, las enfermedades nos transforman. Y pues líbrenos el Señor de querer compararnos al apóstol Pablo.
Estamos a una distancia estratosférica de lo que el apóstol San Pablo era. Pero bendito sea el Señor por su gracia preciosa. Vamos a leer el contexto ahí en la primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 6 que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice que dijo? Que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién se acuerda eso de que al que se humilla Dios lo exalta y al que se exalta Dios lo humilla? ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, aquí está de nuevo. Y luego viene el versículo glorioso, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánto es lo que le tenemos que poner a Dios de nuestras cargas, problemas, dificultades y angustias? ¿Cuánto? Todo. Dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Jesús, no sobre el esposo, no sobre la esposa, no sobre los hijos, no sobre los creyentes, sobre Jesús. Todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias deben de estar puestas sobre Jesús, no sobre otras personas. Y nos dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Voy a brincarme el versículo 8 y vamos al 9 que dice: al cual, bueno, voy a leer el 8 porque está íntimamente relacionado. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a darles una enseñanza que me ha sido de mucha bendición en mi vida. ¿Quién sabe que el león no mata? Levanten la mano. Bueno, levanten la mano los que sí saben. Ahora bájela. Levanten la mano los que no saben. Bueno, la que mata es la hembra. Dense un aplauso a las mujeres. Bueno, eso me dijeron. ¿Quién sabe si era cierto? O sea que el león ruge, pero no mata. Tremenda lección para el matrimonio, ¿verdad? El león ruge, pero no mata. Le ruge, sobre todo si no se ha metido a bañar. Le ruge la boca, le ruge las alas. Entonces, pero el león no mata, pero ruge y entonces se lo avienta a la leona. Y entonces la leona que lo pesca y le da de comer a los críos, a su rebaño de leoncitos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Pues que Satanás ruge, pero no hace nada. A ver, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Qué es lo que aprendemos? Que Satanás ruge, pero no mata. Ruge, testerea, sacude, pero no va a matar. La que mata es la hembra. A esa es a la que hay que tenerle miedo. No es ninguna reflexión a ninguna mujer de esta santa iglesia, el camino. Entonces, mis amados, bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ponga atención entonces en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús, el Dios de toda gracia. ¿Cuánta gracia? Toda gracia. Que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo. Recién acabo de leer ahí en el Face que puso una persona, certifico que el señor fulano de tal tiene 2 años de perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Dije, válgame Dios.
¿Cómo que 2 años de perdón? Si recibió a Jesucristo, tiene todo el perdón. Si no recibió a Jesucristo, pues no tiene ningún perdón. Entonces esta persona estaba totalmente y doctrinalmente equivocada, porque si tienes el perdón, tienes todo el perdón. Aquí dice, ¿verdad? Recién hemos leído que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Estoy emocionado y entusiasmado por la palabra de Dios. Vamos a ver diferentes puntos de vista respecto a percepciones equivocadas de Dios. Hay personas que no creen en Dios. Ese es el primer postulado. Personas que no creen en Dios. Y esa es una barbaridad. Vamos a leer ahí en el Salmo 14. Salmo 14, versículo 1. Este es uno de los versículos favoritos en la palabra de Dios. Salmo 14, versículo 1. No diga verso. He oído gente que dice verso. No es verso. Verso es el de las poesías. Este es versículo. Tampoco se dice prédica, se dice predicación. Tampoco se dice Dios te bendice, porque usted no es Dios, sino diga que Dios te bendiga. Amén. Esos son errores que los programas de televisión cristianos transmiten, y al ser error, equivocadamente. Entonces, Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? La persona que es una necia, persona necia. La persona necia en hebreo es Nabal. Nabal quiere decir tonto, retrasado mental, carente de capacidades mentales y todo lo que usted quiera agregarle. Es una persona, ¿ya me entiende? No voy a decir otros sinónimos, pero lo peor de lo peor, una persona que dice que no hay Dios. ¿Por qué sabemos que existe Dios? Porque te sales a la calle, ves el firmamento y sabes que Dios existe. ¿Por qué? Porque vemos la luna, las estrellas, el sol, las montañas, te vas de viaje, ves el mar, ves un río, ves un lago, ves lo que sea. Entonces sabes que hay un diseñador, que hay un arquitecto, que hay un ingeniero celestial que creó todo eso. Casi la peor de todas las necedades que hay es no creer que exista Dios. También, una persona necia es una persona que no tiene ningún tipo de fe. La segunda posición es personas que creen que Dios es una fuerza impersonal. Es decir, pues es algo que existe, pero es algo que no se puede alcanzar, que no se puede personalizar, que no te puede ayudar. Esa es la segunda posición. Tercer posición, Dios es un Padre bueno. Bueno, tiene algo de razón eso. Dios es un Padre bueno, pero ahorita se va a dar cuenta que no están totalmente en lo correcto. Piensan que Dios es un Padre bueno, que no importa quién seas, que no importa qué hagas, que no importa dónde vayas, que no importa qué creas, de todos modos te vas a ir al cielo, y ahí es donde está el error. Eso no es el Dios verdadero. A esa doctrina se le llama universalismo, y los hijos de Dios decimos universalismo. Ese es un error. Cuarta manera de pensar es Big Brother. Big Brother. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Dios es el Dios de la ley, de la justicia. Es un Dios que tiene reglas, regulaciones, mandamientos. Dios es una supercomputadora. Eso es lo que piensan las personas. Y hay gente que el día de hoy sigue pensando eso. Sigue pensando que todos tus pecados están siendo ahí
una mainframe de estas supercomputadoras que tiene anotados todos los pecados habidos y por haber. Pero piensan que eso es Dios. No que Dios tenga un control, sino que ese mainframe, que esa supercomputadora es Dios. No, Dios no es una computadora. Dios es una persona. A ver, voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, Dios es una persona. Dios es una persona. Dios es una persona. Y es una persona divina. Es una persona divina porque es Dios. Y es una persona divina porque nos trata muy bien. ¿O no? Claro. ¿Merecemos Dios todo lo bueno que nos da? Y sin embargo, nos lo da. Bendito sea Jesucristo. Nadie puede negar eso. Tristemente, las personas que piensan que Dios es una supercomputadora, pues no tienen la menor idea cómo complacer a Dios. Y al final viven en una forma de esclavitud. Piensan en un Dios de terror, un Dios de temor, un Dios de condenación. En fin, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad la tenemos en la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y la verdad la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Fíjese usted. Bendito sea el Señor Jesucristo. Nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Conclusión: Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es. Dios es. Segundo, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Atención, está hablando de la segunda persona, conocida como el Hijo, que estaba con la primera persona, que es el Padre. Amén. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Jesucristo. Este Verbo, vamos a regresar a Juan 1:1, para aquellos que no les quedó muy claro. En el principio era Jesús, ¿verdad? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con, y el Verbo era, o sea que existe una persona eterna que se llama Verbo, es la segunda persona, que estaba con Dios el Padre, y el Verbo es Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. El Verbo estaba en el principio con el Padre y con el Espíritu Santo. 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Esa segunda persona se hizo carne. Es la persona que nosotros conocemos como Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor Jesucristo, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nos dice el Nuevo Testamento judío, y aquel Verbo fue hecho carne e hizo su tabernáculo entre nosotros. Y es por esto que creemos y pensamos y estamos casi totalmente seguros que Jesús nació en una fiesta de tabernáculos que recién acaba de pasar. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vámonos del 15 y siguientes. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Acuérdense que estamos hablando del Dios de toda gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. Bendito y alabado sea Jesús. Vamos a meditar en esto. Número 1, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Gracia quiere decir favor, don, regalo inmerecido. A ver, los hijos de Dios repetimos, gracia quiere decir favor, don, regalo, favor inmerecido. Amén. Bien, seguimos adelante. Evidencias de que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. ¿Despertaste esta mañana? Bueno, a veces tengo ciertas dudas con algunos, si verdaderamente habrán despertado, pero ¿despertaste? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Te voy a decir algo trascendental. Trascendental quiere decir que nos rebasa, ¿entendido? Si tú amaneciste hoy, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. A ver, dígale a la persona que tiene a un lado, dígale, si tú amaneciste hoy, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. Dele un aplauso a Jesucristo. De modo que si tú amaneciste hoy, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. Gracias, Señor. También quiere decir que no eres producto terminado, que Dios te está perfeccionando. Otra cosita, quiere decir que no te vas a morir ahora. Bueno, casi quiere decir eso. Es decir, que si no te moriste ayer, quiere decir que Dios no había terminado contigo. Si no te moriste ayer, quiere decir que todos los planes, metas y proyectos que Dios tiene para ti, no los ha terminado en tu vida. Dicho de otra manera, quiere decir que todavía le sigues hoy, que hay que seguir más adelante, que no hemos terminado. Cuando hace poco menos de 3 semanas, específicamente el día, tantito más de 2 semanas, específicamente el día 12 de octubre del 2015 a las 8:30 de la mañana, yo no me morí, pues significaba que Dios no había terminado conmigo. Porque literalmente arrojé 2,5 litros de sangre. Y para aquellos que no saben qué son 2,5 litros de sangre, es exactamente la mitad que tiene el cuerpo. ¡Pum! 2,5 litros. Entonces ahí, San José, tan, caí en shock, hipovolémico. Y no supe más de mí por 3 días. Pero no había terminado. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Entonces, por ahí mi esposa me dijo, José, ¿no has terminado? Y oiga, esta mujer van 2 veces que no me deja irme. 2 veces he estado así, literalmente en peligro total de muerte. 2 veces. Una de un shock séptico, se me infectó la sangre con el piquete de un zancudo. O sea que yo veo los zancudos. Primero que llego a una casa y le digo, ¿tienes mosquiteros? Porque si me pica un zancudo me mata, un zancudo. Satanás no me hace nada, pero un zancudo, quién sabe. No se crea, estoy jugando. Entonces, bendito sea el Señor Jesucristo. Y les digo esto por lo siguiente, que luego voy a hacer énfasis en eso, el poder de la oración de 2. Y los hijos de Dios decimos el poder de la oración de 2. A menos que Dios tenga otro plan,
2 puestos de acuerdo en oración sacan al enfermo de su tribulación. 2 personas puestas de acuerdo en oración sacan al enfermo de su tribulación. Y hago la aclaración que a menos que Dios no piense otra cosa, porque a veces Dios tiene otro plan, ¿verdad? Y nos llama y tan. Entonces, pues ustedes se pusieron de acuerdo, mi esposa se puso de acuerdo con mis hijas y aquí estoy. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, por eso estoy convencido de bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el Señor, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Jesucristo. Entonces, nos dice la palabra del Señor en este pasaje de Juan 1, versículos 15 al 17. Ponga mucha atención. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Atención, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese que el rabino de nuestra ciudad de Monterrey, el rabino judío ortodoxo de nuestra ciudad de Monterrey, se llamaba Moisés. Ya él, espero que esté con el Señor Jesucristo. Y o sea que estábamos el rabino él, judío ortodoxo, que se llamaba Moisés, y yo, el pastor José. ¿Entendido? Entonces a través de él vino la ley, pero a través de Jesucristo en mí vino la gracia. A través de él vino la ley, pero a través de Jesucristo en mí vino la gracia. Y la ley no salva a nadie. A ver, voltee usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale, la ley no salva a nadie. Está muy padre ser judío y todo lo que tú quieras, pero la ley no salva a nadie. La salvación está en la gracia. Aún en el Antiguo Testamento la salvación estaba en la gracia. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, derramar la sangre de los animales, poner el sacerdote la mano sobre el animalito que iba a ser sacrificado, etcétera, todo eso se hacía por fe en la gracia de Jesucristo. O sea, aún en el Antiguo Testamento todo lo que se hacía tenía que ver con la gracia y tenía que ver con la fe. Pero la ley no salva a nadie. La ley no salva a nadie. Por eso dice la palabra que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y de aquí se toma un maestro mío de la palabra de Dios de sanidad divina que dice que, decía, él ya está en la presencia de Dios, decía que Jesús le decía al Padre, papá, hay que salir fuera de detrás de las cortinas, porque por delante de las cortinas nadie nos ve. Para aquellos que entiendan lo que estoy tratando de decir, es que estaba dividido el tabernáculo entre el arca del testimonio, ¿verdad? Entre el lugar santísimo y el lugar santo, y estaba dividido por una cortina. Entonces pues nadie podía ver el arca del testimonio, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, en una forma metafórica, entre comillas, como de broma, decía este maestro mío, decía que Jesús le decía al Padre, hay que salir de detrás de las cortinas, hay que hacernos carne, porque esta gente no va a dar pie con bola, no van a entender. ¿Ya me está comprendiendo? No van a entender, tenemos que salirnos por delante de las cortinas. Allá es atrás de las cortinas, allá no se ve nada, pero estamos aquí delante de la cortina. Amén. Entonces que nos vean.
Bendito sea Jesucristo. Entonces, la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios en cuanto a la salvación. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo tuvo que venir perdonando, ayudando, sanando, liberando, motivando y bendiciendo. Si tú no entiendes quién es Jesucristo, cuál fue la razón por la que vino Jesús, qué fue lo que Jesús hizo por nosotros y el resultado de su sacrificio, vas a acabar tratando de ganarte la salvación por obras. El día de ayer tomó posición el nuevo líder obispo de la iglesia episcopal en la primera iglesia de Nueva York. La iglesia de Nueva York, ya te imaginarás, no sé, ni me crea, pero creo que está en la Quinta Avenida. Entonces, que es la avenida más importante de Nueva York. Entonces, tú imagínate que yo fuera ahí, el obispo. ¿Para qué? A ver, voltea a ver la persona que tienes a un lado y le... ¿Para tener un bonche de perdidos ahí? Yo voy a decir más cosas, pero no voy a decir. Entonces, ¿para qué? Lo acaban de nombrar. Es un iglesia, no. Como la Basílica de San Pedro en Roma, sí. Y el tipo es perdido. Todos los que van a ir son perdidos. Los que llegan a ir son perdidos. No tiene el mensaje. Está en el mensaje de la ley. Está en el único mensaje habido por haber que se sabe la gente, el de las obras. ¿A dónde van a ir? Al infierno. Pues sí, ha de ser muy bonito que te digan, ¿y tú dónde predicas? Pues no, yo predico en la primera iglesia episcopal de Nueva York. Y doble dedito para abajo, condenación eterna. No, más vale una iglesia de Tejabán, donde se predique el evangelio de Jesucristo por la sangre derramada del pacto, y que vayan 4, que todo ese templo nonón ahí de perdidos. ¿Me está escuchando? Hay toneladas de iglesias cristianas en el mundo que van 4 personas, 5, pero se predica el evangelio de Jesucristo. Esa vale más que el templo nonón ese tremendo donde se predica la mentira y una salvación falsa por obras. Así es que bendito sea el Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Quiero que sepa que aquí se predica la gracia en la obra terminada de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bien, eso el Espíritu Santo se lo sacó de la manga. El Señor Jesucristo vino, derramó su sangre preciosa por todo el que quiera ser salvo. Si usted es menonita o masonita, si usted es de allá o de acá, si usted no es ni de aquí ni de allá, pero oye el evangelio de Jesucristo y está dispuesto a arrepentirse de sus pecados,
¿Usted cree que la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar? Hoy puede ser limpio de todo pecado, de toda miseria y ser salvo por siempre y para siempre. No le vamos a extender un perdón por 2 años. El Señor Jesucristo, con su sangre, le va a extender un perdón por toda la eternidad. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde tú estás, déjame exhortarte en el nombre de Jesucristo en base al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. ¿Qué nos dice? Voy a leerle un par de versículos antes, versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No se confunda. Ya sé que usted es abominable, que es homicida, que es fornicario, adúltero, pornoadicto, hechicero, mago, idólatra y mentiroso. Ya eso ya lo sé. Pero lo que vamos aquí a saber es si usted deja hoy de ser cobarde. Si usted hoy deja de ser incrédulo y decide entregarle su vida a Jesucristo. No nos importa qué vida haya llevado usted hasta este segundo. Lo que nos importa y lo que a Dios le importa es qué piensa hacer usted hoy. Ahí, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, yo quiero ver una mano levantada de alguien que desea ser perdonado hoy. Bien, bájela. Ahora vamos a ver quién es lo suficientemente valiente para venirse acá al frente y declarar su fe en Jesucristo. Seguimos con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús, aquí y ahora. Vamos a rendir nuestro corazón al Señor. Ahí donde tú estás, ya has llegado, hay lugar para ti en la cruz, hay lugar. Vamos a orar, ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero entregarte mi pasada manera de vivir, toda mi manera antigua de creer. He creído en el pasado que mis obras me salvan, que seguir los mandamientos me salva. Pero hoy quiero afirmar que nada de eso me salva, sino que lo único que me salva es la fe en Jesucristo. Dios Todopoderoso, me rindo hoy y estoy dispuesto a abandonar toda forma de pecado. Desde el primer pecado que tuve convicción, me arrepiento. Hoy creo
que solo la obra de Jesucristo tiene poder para perdonar. Y hoy me arrepiento y te pido, me perdones. Y me laves con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, hoy me arrepiento y te pido, me laves con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor Jesús, entra a mi corazón, sálvame, sáname, libérame, bendíceme y lléname con el Espíritu Santo. Señor Jesús, entra a mi corazón. Bautízame en el Espíritu Santo y dame el fuego para predicar tu palabra. En el precioso nombre de Jesús, hoy me entrego y me rindo. Amén y amén y amén.